Bueno, vamos a la Biblia. Ya está, hermano, ahí. Quiero que vayamos, hermano, al Evangelio de Juan. Vamos a tener un recorrido que tiene que ver con, como iglesia nosotros, hermanos, creemos que Jesucristo es Dios. Nosotros creemos eso. Creemos que Jesucristo es Dios. Y creemos como iglesia, por la Biblia, claro, ¿verdad? Creemos por la Biblia que, hermanos, que Jesucristo no fue creado por Dios. Y voy a señalar algunos versículos, hermanos, que a veces algunos creen. Por eso es bueno que usted siempre tenga apuntes. Si usted le cuesta reservar versículos en la mente o guardarlos, escríbalos. Pero yo quiero, hermanos, enseñar esta tarde un estudio, quizás lo vamos a hacer varios viernes, acerca de la persona de Cristo. Como iglesia, por la Biblia, creemos que Jesucristo es Dios. Eso creemos como iglesia. A veces somos cristianos, pero nos preguntan, ¿usted qué cree? Usted tiene que saber qué es lo que cree. Hay gente que se dice, yo soy pentecostal, soy luterano, soy bautista, soy católico, soy luz del mundo, soy mormón, pero ni siquiera sabe qué cree. Entonces, el creyente debe de saber qué cree. No mi filosofía, no mis ideas, no mis pensamientos, sino lo que dice la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Hay algunas sectas por ahí, hermanos, movimientos, ¿verdad?, sociales por ahí que creen que Jesucristo no es Dios. Vamos al libro de Juan. El Evangelio de Juan dice, capítulo 1, espero su reverencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Vean la palabra con. Se quiere decir, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, esto que estoy enseñando no es del otro mundo. No son cosas, hermano, que casi no se escuchan, de verdad, porque la gente, hoy las iglesias casi no predican de la doctrina bíblica. Vea la palabra, me gustaría que en su Biblia dice ahí, y el Verbo era con Dios. ¿Ya? Y el Verbo era ¿qué? Dios. ¿Cómo dice? Y el Verbo era Dios. Ahora, quiero que note algo interesante ahí. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por el Verbo, Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Existen, hermanos, movimientos nuevos y antiguos que hablan acerca, hermanos, y cuestionan el tema de si Jesucristo es Dios. En el siglo 325, en el concilio, hermanos, de Nicea, hubo una contienda entre un hombre llamado Arrio y la iglesia cristiana, y se reunió también Constantino. Arrio creía que Cristo no era Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Arrio creía que Cristo no era Dios, porque Arrio tenía filosofías, hermano, como de los agnósticos. Los agnósticos enseñan que Cristo nunca vino a la tierra, porque ellos decían que cómo es posible que la deidad, cuando hablo de la deidad, tiene que ver con Dios. La deidad se haga humana. Para ellos era imposible eso. Pero nosotros creemos, hermano, en la doctrina de la cristología, la doctrina de Cristo. Cristo, por la Biblia, era
hombre y era Dios. Oiga lo que estoy diciendo. Era hombre y era Dios. Así dice la palabra de Dios. Como hombre se cansó. Como hombre tuvo sueño. Como hombre tuvo hambre. Como hombre tuvo sed. Como hombre durmió. Como hombre trabajó. Era humano al 100%. Y también era Dios. En cierta ocasión Tomás dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo has estado conmigo y no me has visto, no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es interesante. Pero los agnósticos, los gnósticos de este tiempo y los agnósticos del siglo I bombardearon la doctrina de la deidad de Cristo. Y hermanos, Arrio tenía esos mismos pensamientos, hasta el punto que Arrio y sus seguidores se reunieron en el 325 después de Cristo. Se reunieron para hablar con Constantino y los obispos. Eran los padres de la iglesia, los pastores, obispos del año 325, se reunieron para debatir el tema si Jesucristo era Dios. Y Arrio puso sus argumentos. Y hubieron hombres de Dios que se pararon con la Biblia y dijeron estas palabras: nosotros creemos firmemente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, es la misma esencia con Dios. Y doy gracias a Dios, hermano, que en ese concilio de Nicea, en el año 325, doy gracias a Dios que Constantino dirigió ese concilio. Y la doctrina de Arrio quedó botada. Y la doctrina bíblica quedó por encima de la doctrina de Arrio. Si Constantino hubiera, hermanos, aceptado la doctrina de Arrio, la doctrina arriana, en otras palabras, la doctrina arriana es la corriente de los testigos de Jehová. Si Arrio hubiera aceptado esa doctrina, si Constantino hubiera aceptado esa doctrina, entonces la iglesia, hoy en el siglo XX, la iglesia desde el año 325 para acá, la iglesia hasta este día, no fuéramos ni católicos ni evangélicos, se llamaría la iglesia testiga de Jehová o la iglesia testiga de Jehová romana. Pero Dios, hermano, usó a este hombre para poder decirle a Arrio que estaba equivocado por la Biblia, usando los obispos en el año 325. En la historia de la iglesia se encuentra esa información. Pero, hermano, Arrio tuvo un misionero que fue, hermanos, a los bárbaros y fue a predicarles la doctrina arriana. Ahora, la doctrina arriana lo que hacía era esto: era contradecir todo lo que tenía que ver con la deidad de Cristo. Arrio decía: ¿cómo es posible que Cristo sea Dios? Imposible, decía. Era humano. Entonces, yo quiero que vea, hermano, lo que dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 1. Quiero que vea el pasaje. Dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo en la gramática, ¿cómo se llamaría? La acción. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra verbo tiene que ver con la misma persona de Cristo. Ojo esto, con la misma persona de Cristo. El verbo aquí es Jesucristo. Vamos a la carta de Juan, por favor. Quiero que vea la carta de Juan. Vamos a comparar escritura con escritura. La carta de Juan.
La carta de Juan, hermanos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 6. Este es el Cristo, vea la palabra Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino también agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres, vea el versículo 7. Porque tres, la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está. Pero el principio está. Ve ahí la palabra como dice, porque tres. Pero antes de eso, cuando Juan escribe esto, Juan lo dice por los agnósticos que decían que Cristo no había venido a la tierra en carne ni sangre. Como dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Esto quiere decir que tuvo un nacimiento físico, natural, como cualquier humano. Acordémonos que según la Biblia, hermanos, Jesucristo nació de una mujer piadosa, una mujer, hermano, consagrada, una mujer cristiana, judía cristiana, una mujer temerosa de Dios, una mujer que supo esperar el tiempo para casarse y para poder tener hijos, una mujer que se guardó pura para su esposo. Una mujer, hermanos, que siempre pensó que casarse con un judío igual a ella, no con un gentil ni con un pagano, sino con un judío, porque era una mujer piadosa, una mujer judía. Muchas personas, y con respecto a muchas personas, hermanos, en el mundo hablan de María, y María fue una mujer ejemplar, amén. Fue ejemplar esa mujer. Y mucha gente habla bien de María, la exaltan, pero deberían de ser imitadores de ella. Y van a invitar a esa mujer, muchas mujeres. Dios usó a esta mujer como un medio, como un vaso, como un recurso, porque no había una mujer como ella en la tierra, humanamente hablando, una mujer que se guardó para Dios. Desde el vientre de su madre, Dios la predestinó para ser la madre de Jesús, no la madre de Dios, no la madre de Cristo. Hay una palabra que se llama Christotokos en griego. Christotokos quiere decir madre de Cristo. Pero nunca, hermano, la palabra Teostokos es la palabra griega que significa madre de Dios. El Teostokos no funciona, funciona madre de Cristo. Christotokos, griego, madre de Cristo. Cristo fue hijo de María, una mujer consagrada, una mujer que era, hermano, pura sexualmente hablando, una mujer que se guardó para Dios, una mujer en el cual Dios cumplió su voluntad. Una mujer que las mujeres solteras deberían de parecerse a esa mujer. Las mujeres casadas deberían de parecerse a esa mujer. ¿Y qué dice el versículo 6? Mire cómo dice. Dice que vino mediante agua y sangre. Tiene que ver con un nacimiento físico, genético. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, hagan esto por favor, hermano. El Espíritu Santo da testimonio de esto. El Espíritu Santo es testigo de esta verdad. ¿Qué dice el versículo 7? Porque tres, quiero que el versículo 7, por favor, hermano. Ustedes son cosas que no saben y se lo estoy enseñando. Porque tres son los que dan testimonio. Dice que son tres. La pregunta es, ¿de qué dan testimonio esos tres? Una pregunta, ¿de qué dan testimonio esos tres? Vamos a ver de qué dan testimonio esos tres. De que Jesucristo vino en agua y en sangre. De eso dan testimonio, versículo 6. Que vino mediante agua y sangre, de eso dan testimonio.
Que Cristo, que lo que la Biblia dice, que la Biblia dice es verdad, no se equivoca. Que vino mediante agua y sangre. Que no se puede negar esa verdad, que Cristo vino mediante agua y sangre, que nació físicamente a través de un vientre de una gran mujer. Que si buscáramos en Osaltrán una mujer como María, no la encontramos ni en la iglesia evangélica. No encontraríamos a María en ninguna iglesia evangélica ni católica, porque ninguna se parece. Una palabra que ella dijo cuando el ángel se le presentó, dijo: ¿qué quieres que haga? He aquí tu sierva, hágase conforme a lo que tú dices. ¿Sabes cómo se llama eso? Sumisión. ¿Será que las esposas se son con sus maridos? Sigamos leyendo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y ¿qué más? Vean la palabra espíritu ahí, está en mayúscula o minúscula. En mayúscula. Espíritu está en mayúscula. Santo está en mayúscula. Esto significa que hay un testimonio público. Porque tres son los que dan testimonio de que Cristo vino en sangre y carne a la tierra. De eso el versículo está hablando, queridos hermanos y hermanas. Ahora vamos a otro pasaje. Vea capítulo 4. Hermanos, no sé si están aquí todavía. Amén. ¿Están contentos con esta verdad? No es mi verdad, es la palabra de Dios. Vamos a capítulo 4. ¿Qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que estaban enseñando que Jesús no había venido en carne ni sangre. Ustedes conocen a un profeta que anda ahí, ¿verdad? Profeta Elías. ¿Lo conocen ustedes? Estaba trabajando aquel día con Manos Santos el día miércoles y vino aquí, hermano Manuel. Aquí vino Manuel. Ahí estaba, me vino a topar el cerco. Y me dice: yo soy Elías, me dice. Hermanos, mire, ese tipo tiene argumentos. Y a cualquierita de ustedes se lo convence así. No, pastor, no, con que un chamo nos mueve. Con que una mala mirada me mueve, ya no damos un falso maestro. Que me vieron mal, que no me saludaron, que no me dieron pan, que no me tomen en cuenta. Y ya damos un falso maestro, hermano. Cualquierita nos ha de bailar en un trompo, como trompo. Y el tipo me dijo: mire, yo soy Elías, me dijo. Me citó la Biblia, hermano. Le digo: ¿cómo me comprobas tú que eres Elías? Sí, hermano. ¿Cómo me comprobas tú que eres Elías? Le digo: demostrame tus credenciales. O sea, demostrame tus credenciales. Y le pregunto: ¿qué has hecho tú por el país como Elías? Porque Elías hizo muchas cosas en el Antiguo Testamento. Así, hermano, un tipo ahí. No, me dijo que yo en el futuro me voy a revelar, me dice. Vos le dices un falso profeta, le digo. ¿Y sabe qué, hermano, le dije? Me dijo a mí al final, me preguntó: ¿y vos crees que estás en la verdad? Claro que estoy en la verdad, le digo. Y discutimos un poco. Y va con la Biblia, me dijo: es que vos me dejó bien cerrado, me dijo. Y se fue, va. Se fue. Hermano, mire, día a día nos topamos con gente. Yo sé que los testigos de Jehová son gente muy respetuosa aparentemente, son gente bien moral, que te saludan, bueno, cuando les conviene, y son gente bien culta, pues. Y podemos ser amigos. Pero en cuanto a doctrina, perdónenme, no comparto con usted. Ahí en el taller donde hermano Gustavo, ahí uno mira, hay un adventista, hay un Jesús solo y hay un israelita ahí trabajando. Y estuvimos un tope de una semana de estas atrás. Hoy me agarré con uno de la fe en Jesús. Y yo comencé a demostrarle por la Biblia, hermanos. Sigue molestarme, sigue enojarme, somos amigos. Pero no puedo compartir su fe. Ve el versículo como dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y qué dice?
Porque muchos falsos profetas dicen que han salido por el mundo. Hermano, quiero decir una cosa, con respeto. No todo aquel que va a una iglesia es cristiano. Amén, hermanos. Por favor, hermanos, lo digo. No todo aquel que dice, hermano, es cristiano. Yo creo en la doctrina de la regeneración. Dice la Biblia que el que es de Dios no puede seguir practicando el pecado. ¿Oyeron lo que digo, hermano? Te puedes equivocar, sí, pero parás. Pero, hermano, y no es que suene religioso, vea. Pero, hermano, si la palabra de Dios no le estoy haciendo caso, permítame decirle una cosa, o usted no ha sido convertido de nuevo. Ya ve que de Dios no practica el pecado. Entonces dice Juan aquí, vea cómo dice: probar los espíritus si son de qué, de Dios. ¿Cómo se prueban los espíritus? Bueno, por la palabra. Si tienen la misma fe de la Biblia, no mi fe, la Biblia. Si caminamos en el mismo camino, eso significa probar los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conocer el espíritu del Dios. Todo espíritu, mira el versículo 2. En esto conocer al espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire, es de Dios. Como iglesia creemos que Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Dice el versículo que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, ve el versículo 3, pero quiero que lo vea, por favor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es espíritu de anticristo. Y siga leyendo conmigo, esto está claro. El anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Mire. Entonces, lo que Juan quiere decir acá, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, es que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no viene en carne no es de Dios. No es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo no viene en carne no es de Dios. Ahora, la cosa, hermano, es esto. Yo no estoy diciendo que usted pelee con la gente. Voy a decir algo, hermanos, pero no se molesten. Ustedes me conocen a mí como predico. Pero es tan, no sé, hermano, tan triste, tan penoso, que un creyente no sepa dónde quedan estos versículos. Usted como creyente tiene que conocer, y sobre todo de tarea, tiene que conocer dónde están para que defienda la verdad de Dios. Imagina que le preguntan a usted, y demostrame con la Biblia que Jesucristo vino en carne. Entonces ahí, comenzamos a enseñarle a la gente. Pero hermano, usted debería de programarse. Se lo digo con todo sencillo. Yo conozco estos versículos de memoria, sé dónde están. Pero la pregunta es, ¿será que usted como creyente, hermano, tiene argumentos para debatir con alguien? Por ejemplo, fíjense que a veces yo he escuchado por ahí, algunos vean, que dicen, voy a explicar el tema de la Trinidad. Y miren cómo lo hacen, pero oigan esto, miren cómo lo hacen. Le ponen a la gente el ejemplo del agua, los 3 estados del agua. Eso no es la manera bíblica de explicar la Trinidad. Le ponen la fórmula del huevo: clara, yema y qué más, y cáscara. Eso no es bíblico. No es el concepto bíblico, hermano. El coco, agua, comida y eso no es concepto bíblico. O sea, el concepto bíblico es ir a lo que dice la Biblia. Los versículos que les estoy dando, hermano.
O sea, a veces nos volvemos a ver como creyentes filósofos, ¿verdad? Bien pensadores. No. Mire, le aseguro, y espero que no sea así, hermano. Espero no pecar, ¿verdad? Pero muchos aquí les digo, si un testigo de Jehová los agarra, los vas a zaranda. Porque veo que aquí muchas personas no tienen interés por la palabra. No se les nota, hermano. Hermano, yo leo, sí, pero que, como alguien decía, pero que estamos leyendo. Y esto que estamos enseñando debería ponerle, hermano, sentido a esto. Nuestra generación no tiene interés en la palabra. Pero qué lindo es alguien, ¿verdad? Qué lindo es alguien que fojea la Biblia y los versículos aquí, los versículos allá y los versículos allá, ¿verdad? Ahora, no cometamos el pecado de decir, ¿verdad? Como que aquel la conoce y vive una vida. Muchos quieren justificarse de esa manera porque son haraganes en cuanto a la palabra de Dios. Y Dios nos bendice gente haragana. Hay que buscar la palabra de Dios. Si ustedes han fijado, yo no le he explicado mi experiencia de familia, yo le estoy explicando lo que dice la palabra de Dios ahorita. Yo no lo hago otra cosa, me he enfocado solo en versículos y explicarle. Fíjense que hoy tuve un debate en el taller. Y hermanos, sí, en la mañana que fueron mandados al taller, y ahí me agarré con un tipo ahí que es cosa seria. Comenzó a debatir con la Biblia, hermano. ¿Ah? Le digo a está cualquiera en voz. O sea, yo le dije a uno que estaba ahí, está cualquiera convence. A cualquiera convence. Sí, pues cierto, tienes razón. Pero hay un tema que es bien debatible: la seguridad eterna. Pero ¿por qué no conocen esa doctrina, aunque sean cristianos? El tema de la deidad de Cristo es un tema tan importante. Si Jesús es Dios o fue creado. Una pregunta les hago a ustedes como iglesia: ¿creen ustedes que Cristo fue creado? No me responda, por favor. Usted va a decir, no, pues no lo saben dónde está. Usted puede decir, no fue creado, es Dios. Pero ¿cómo me lo demuestra por la Biblia que fue creado? Que no fue creado. Ese es el punto. Luego, hermano, para que despertemos a la realidad. Vamos allá entonces al libro de Juan, otra vez. El Evangelio de Juan, capítulo ¿qué? Capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Mire cómo dice. Y el verbo, o sea, Cristo era con Dios. Dice que el verbo estaba con Dios. Este era en el principio. Y el verbo era Dios. Dice que el verbo era Dios. ¿Quién es aquí el verbo? ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Me decía el profeta Elías que vino ahí, me decía que nosotros como iglesia esperamos a otro Jesús. Y que el de ella ya vino, dice. Entonces, hermano, mire, tenemos que estudiar la Biblia, leer la palabra. No analizarla. Hay gente que la analiza como que son psicólogos. No, simplemente leerla y entenderla y aplicarla. Me gustaría un día, hermanos, hacerles a ustedes un examen. Un viernes. No predicarla, hacerles un examen. Hacer un examen de 10 preguntas. Primera pregunta: escriba, ponga 5 versículos que hablen que Cristo es Dios. ¿Cuántos versículos usted me pondría, hermano? Pero que diga que Jesús es Dios. Sin ver la Biblia. ¿Ya? Póngame en la Biblia
cuántos versículos hablan que Cristo es Dios, que la doctrina de la Trinidad es bíblica. ¿Sabe usted que los testigos de Jehová, hermanos, niegan que Cristo es Dios? Lo niegan. Ellos dicen que Jesucristo fue creado por Dios. Yo voy a mostrar más adelante ese punto de vista de ellos. Pero quiero que le pongan sentido, hermano, a su corazón. A mí me gustaría, ver aquí en la iglesia jóvenes que sean bíblicos. Me gustaría ver a mí las jovencitas, las jóvenes solteras que fueran bíblicas, que conocieran la Biblia, que conocieran estos principios. Pero hoy ya no hay de esa raza ya. Ya no hay de esa vieja escuela, hermano, de gente que tenía hambre y un celo por la palabra. Ya no hay, ya no existe. Nuestro mundo es otro, hermano, nuestro mundo es otro. En vez que te enamores, mejor meterte con la palabra de Dios. Sí. En vez que te compliques la vida en tu relación, mejor meterte con la palabra de Dios. Y disculpe lo que voy a decir, muchos aquí los veo en sus negocios ocupados. No van a crecer. No van a madurar, no van a llevar lejos. Así yo lo digo, como pastor no van a llevar lejos con la palabra. Los veo a muchos aquí enredados en sus negocios de la vida y no están ocupados en la palabra de Dios. No los veo. No veo un futuro fuerte en ustedes. Hay que pararse con la Biblia, hermano. Y comenzar de nuevo. ¿Sabe cuál es nuestra mente? Disculpe lo que voy a decir. Nuestra mente es esto, mira. Hacer billete, hacer billete, hacer billete. Y no está malo, hermanos. Pero no es el punto. Nos hemos enredado en los negocios de la vida. Y hablo de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nos hace falta esto. También trabajar, estudiar, familia, amén, pero hay que dedicar tiempo a solas a estudiar más la palabra. Métase versículos a la mente, memorice versículos y llegará lejos. Aquí vino un señor aquí la vez pasada y estamos todos aquí trabajando, ¿verdad? Y dijo el Señor estas palabras. Según él dice que estudió filosofía. Dijo él estas palabras. Existe otro planeta, dijo él. Son 9 planetas, aunque han descubierto más planetas hoy. Existe un planeta, dijo él, donde hay seres humanos como nosotros. Y yo estoy escuchándolo, va. Estábamos todos sentados comiendo, va. Existe un planeta donde igual a este, donde hay gente, hay humanos, decía él. Y yo escuchándolo, va. Y viene uno que estaba ahí con él. ¿Le aceptó, hermano? ¿Le aceptó? ¿Le aceptó que la tierra, hermano, que la creación fue hecha en 6,000 años? ¿Le creyó? Digo, que yo digo, en mi mente va, dije yo, es bien fácil de llevar. Hermano, si por cosas sencillas, oiga esto por favor, nos dejamos llevar. ¿Me explico? Un mal comentario, un chisme, algo, una mala mirada, ya no digamos una falsa enseñanza que venga, nos va a mover. Nos mueve así, man. Nos mueve el piso rápido. Porque no hay fundamento. Si por cualquier cosa nos desanimamos, hermano, ya no digamos unos falsos maestros que tocan la puerta y comienzan a darte estudio bíblico. Y usted comienza a alabarlos a ellos, me decía, no, hombre, son buenas personas, son bien educados, son bien formales, pues sí, pero tienen una falsa doctrina. Y usted habla así porque no conoce la palabra de Dios. Vaya, en Europa, hermanos, ¿sabe cuál es la religión oficial de Europa? El fútbol. Es la religión oficial en Europa. En Europa, hermanos, tuvieron los grandes predicadores como Juan Hus, Juan Wesley, Juan Calvino y todo eso. Esa generación de predicadores murió. Y en Europa no hay evangelio. No hay ninguna iglesia evangélica en Europa. No existe. ¿Sabe cuál es la religión de España? El fútbol. ¿Sabe, hermano? Yo quiero decirle algo, no, y lo digo como pastor, y lo digo con un celo como pastor. Muchos de nosotros nos hemos enfrascado
en otras cosas, no en la palabra de Dios. Y duele decirlo. En lo que él dice, lo que no dijo, que dijo. Lo que anda diciendo. En vez de meternos con la palabra. ¿Qué no quisiera tener aquí gente aquí bíblica? Que se pare con la Biblia. Que debata con la Biblia. Una cosa es vivir una vida moral, no, es una cosa. Otra cosa es crecer en conocimiento. Ahora, hermanos, ve el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora la pregunta es, ¿por quiénes fueron hechas todas las cosas? Por el Verbo. El Verbo es el creador de todas las cosas. ¿Y quién es aquí el Verbo? Jesucristo. Dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si Jesús fuera creado, no tuviera poder para crear. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles fueron creados. Pero los ángeles nunca yo los he visto creando yo otro mundo. Los ángeles solamente son mensajeros. Pero no he visto ángeles creando. Solo son mensajeros o protectores. Pero aquí dice que todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron creadas. Y a mí me encantaría, créanme, hablando acerca del Verbo, de que Jesús es Dios, que me gustaría a mí que tú vienes, pastor, enséñame. Enséñame, pastor. Yo sé que usted pasa ocupado, pero quiero venir un día por semana aquí a la casa que me enseñe. Es este más fuerte, está interesante. Pero no hay. No estamos interesados, iglesia. Nos acostumbramos con el culto del día domingo o del viernes. Nadie dice, hermano, mire, Víctor, mire, yo quiero que usted me enseñe a mí personalmente esas doctrinas principales que usted está enseñando de la Trinidad, hermano, de que Jesús es Dios, del Espíritu Santo, de Jehová, del cielo. O sea, doctrinas que son fuertes, que no se conocen, que las desconocemos, que solamente las queremos enseñar por encima, hermano. Mire, versículo ¿qué? 4, 3, pero todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? ¿Por quién? Por el Verbo, Cristo. Vamos a Filipenses, a Colosenses 1:15. Hermanos, no sé, hermanos, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se comprende esto? O no sé si es correcto. Quiero que el versículo 15, por favor. Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen. Quiere decir que Jesús es la imagen que representa al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto jamás, dice la palabra de Dios. Dice Juan. Su Hijo se encarnó. No reencarnación, se encarnó. La reencarnación significa que mi espíritu, mi alma existió en el pasado y que hoy existe, y que cuando al morir va a vivir en otro cuerpo. Esa reencarnación. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia, la encarnación, que el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo humano y vivió con los humanos. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sigamos leyendo. Él es la imagen del Dios invisible. Hay gente a veces tan ingenua que dice, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién lo creó? ¿Cuándo nació Dios? Mire, señores, yo no tengo esa respuesta. Pero yo no necesito saber cuándo cumple años. Una pregunta, ¿cuándo cumple años Dios, hermanos? ¿Cuándo cumple años Dios?
El 24 de diciembre, hermano. Imagínense nosotros. No, hermano. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa, el omega. Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él es Dios simplemente. Yo no quiero saber cuándo Él nació. Yo no quiero saber de qué planeta vino Él. Yo lo que necesito saber es tener una relación con ese Dios. Simple, caminar con Él, amarlo a Él, servirle a Él, entregarlo a Él. Me dirá un ateo por ahí, vea, me dirá un escéptico por ahí. ¿Y usted quién hizo que Dios existe? Yo le diré dos cosas a un ateo. Escríbanla, hermano. Deje de jugar, escríbanla. ¿Qué pasa si un ateo me dice, yo no creo en Dios, pastor? Ah, de veras. Entonces, ¿por qué pelea? ¿Por qué menciona ese nombre si no existe? ¿Por qué pelear? ¿Por qué defender una cosa que no existe? Número uno. ¿Por qué estar hablando de la palabra Dios si no existe? La otra sería, escucha esto por favor, hermano. Sería, ¿usted no cree en Dios? Yo no creo en Dios. Hagamos algo. Digamos que Dios no existe. Digamos que Él no existe, nada, que la tierra se hizo de una explosión, del Big Bang, bla, bla. Y que usted venía del mono, de chita. ¿Verdad? Por eso es que los jóvenes de hoy en día se portan como chitas y monas y monos. Porque creen que vienen de ahí, hermanos. Digamos que Él no existe, Él no existe, que esto fue creado de la nada, hermanos. Así es la teoría del Big Bang. Digamos que no existe. Entonces le diría estas palabras. Y si él no existe, yo voy a aprovechar mi vida al máximo. Voy a amar a mi esposa, voy a ser un buen padre de familia, voy a ser un buen trabajador, un buen negociante, un buen administrador, voy a practicar deporte, voy a vivir sanamente. Y si muero, yo no pierdo nada. Pero me voy consciente, el último día de mi muerte, me voy consciente que viví tranquilo. Y a mí, mi familia, a mis hijos, fui una buena persona, fui un buen vecino, un buen ciudadano. Y me muere tranquilo. Pero digamos que usted se muere. Y usted vive una vida desgraciada. Y al final de la vida se encuentra con la realidad. ¿Quién perdió? ¿Pierde usted o pierdo yo? ¿Qué pierde un ateo en creer en Dios? ¿Qué pierde un creyente en creer en Dios? Pero aquí dice el versículo, ¿cómo dice? Hermano, yo le puedo demostrar por la Biblia. No, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El que no se mira. El que no se toca. Hay gente que dice, yo vi a Dios, hermano. No, Dios no se mira. Hermano, que Dios me habló. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Hermano, si Dios le habla, usted se muere. Sí, hermano. Hermano, fíjate tú en un sueño, vi a Dios anoche. Si usted ve a Dios, hermanos, se cae polvorizado. Nadie ha visto a Dios. Pero ¿sabe qué dice Romanos? Que la creación misma demuestra que hay un creador. Dice el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué dice el versículo más adelante? Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de ese Dios. Cristo ha venido a demostrar que Él es Dios, que Él viene a representar a Dios como en cuerpo y espíritu y alma. Dice ahí, el primogénito de toda la creación. ¿Así dice el versículo? No quiero que lo lea, quiero que lo lean. Cuando un testigo de Jehová toca la puerta, me dice el versículo que Él es el primero que fue creado. El versículo no está diciendo eso. ¿Cómo dice el versículo? Es el primogénito de toda creación. No dice la creación. Si diría la, significaría que Él fue creado. Lo que el versículo está diciendo es que Él fue el creador de todo lo que hay. Que sin Él nada de lo que existe existiera. Jesús es el creador de todo, hermano. Amén, hermano.
Sí. Algo creado no puede crear a otra cosa. Un televisor no puede crear otro televisor. Una casa no puede construir otra casa. Pero allá sí dice, ¿verdad? Hagamos al hombre. Hermano, yo creo que Dios estaba hablando ahí con la sabiduría. Vamos a Proverbios 8. Búsquelo. Ya voy a terminar, hermano. Ya voy a terminar. Esto es bastante información. Quiero explicar varios días acerca de este versículo, de este tema. Alguien esta mañana me citó este pasaje de Proverbios 8, que en Génesis 1:26, no, en Génesis 1 dice, ¿verdad? Hagamos al hombre. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 24, ¿verdad? Ahí está. Génesis 1, hagamos al hombre. La pregunta es, ¿con quién estaba hablando ahí? Yahvé, Yahweh, Adonai, Elohim, el soberano. ¿Con quién está hablando? Pero ¿cómo demostras eso? ¿Cómo demostras que está hablando con los tres? Y me citaba Proverbios 8. Pero le dije, mira, si yo te puedo leer Romanos, presten atención, yo te puedo leer Romanos 8, pero déjame leer el versículo 1 en adelante. No, léame el versículo 28, me dice. No, quiero que me permitas leer el versículo 1. Lean el versículo 1, ¿cómo dice? No clama, dice, la sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿de qué está hablando el capítulo 8? De mentes sabias, de gente sabia, de gente que camina con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento, con capacidades, con talento, pero gente que sabe discernir, gente que sabe tomar decisiones. Esa gente sabia, hermano. Gente que sabe decir sí, no, gente sabia con inteligencia. Entonces, dice que en el versículo, vean el versículo 28, como dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no se traspasen mandamientos. El 30, con él estaba ordenándolo todo y era su delicia de día y día. Tenía solaz delante de él en todo su tiempo. Él dice, en este pasaje me citó, que Dios no está hablando con Jesús. Dice que está hablando con la sabiduría misma de él. Entonces lo llevé a Génesis 11, donde dice, descendamos. ¿Con quién está hablando ahí? No me supo explicar. Quiso como contrarrestar. Digo, de aquí versículo dice, descendamos. Es la misma expresión que usa ya en Génesis 1, hagamos. Entonces, no está hablando con la sabiduría de Dios. Tú no necesitas practicar con la sabiduría, hermano. Pero en este pasaje sí está hablando de la sabiduría de Dios mismo. Pero me dice que allá en Génesis 1 estaba la sabiduría de este capítulo. Le digo, está hablando, Génesis 1 está hablando de una conversación que tenía Dios. Ahora, un pasaje. Vamos otra vez a Colosenses y con eso concluyo. Él es el primogénito de toda la creación. Yo quiero que vean la palabra primogénito significa ¿qué? Primero, ¿verdad? Único es único. Ahora, cuando usted lee este versículo, lo lee así como está, ¿verdad? Pero se tiene que leer de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de que Él, en su misma deidad, hermanos, en su misma esencia, porque Dios con el Padre es una misma esencia, es el creador de todo lo que hay. Es el primero de toda creación. Es el primero que está creando. Eso quiere decir, es el primero que está creando.
No tiene que ver con otra cosa como la gente dice de afuera. Es Dios. Quiero decirle algo, Dios, hermano, se hizo hombre, habitó entre nosotros y se hizo, y es Dios y es hombre. Pastor, ¿y qué debo hacer para tener un poquito de conocimiento de lo que usted está diciendo? Tenemos que tener hambre por la palabra, hermano. Una pregunta les hago a usted, ¿cómo está su cabecita? ¿De qué está llena su cabecita, hermano? ¿De problemas? Sí, para usted de problemas, porque la palabra no abunda en tu mente. Cuando usted se levanta, ¿qué se levanta pensando? Negocio, 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 negocio. Hay que ir a cobrar, hay que ir a vender, hay que traer, hay que traer, hay que dejar. Visto. Es la verdad, hermano. Deuda, deuda, es la verdad. Viajes, 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 porque la palabra no abunda en nosotros. ¿Amén, hermano? No, discúlpenme. Mi novio, mi novia, mi novia. No hay palabra de Dios. Escaseamos de palabra de Dios. Es aquí. Pastor, ¿usted qué ha hecho, pastor? Me metió con la palabra. ¿Sabe cuando levantamos a nosotros? Cuando nos levantamos, voy a reclamarla. Sí, eso es, hermano. Porque escaseamos de la palabra de Dios. Quiero decirles algo. Yo decía ya todo esto en la predicación. Decía David, Elías, he sentido un celo vivo por Dios. Aprovecheme mientras esté aquí en esta iglesia, hermano. Un día yo miré con el Señor. Tarde o temprano me iré con el Señor. Sea en el rapto, sea la muerte. Pero ¿qué de usted? ¿Cuánto conocimiento te va a llevar para el cielo? Les aseguro que si Jesús le dijera a usted, hermano, una pregunta, ¿qué pasaría qué pasaría, hermano, si Dios le permitiera a usted llevar algo al cielo? ¿Qué llevaría usted al cielo? ¿Qué llevaría usted al cielo si Dios le permitiera llevar algo al cielo? ¿Qué le llevaría? Pastor, llevaría el teléfono. Pastor, yo llevaría mi negocio al cielo para hacer negocio en el cielo todo, ¿ya? Que a todo el mundo venderle. Pastor, yo llevaría muchas cosas en el cielo. ¿Sí? ¿Qué llevaría, hermano? Otra pregunta, cuando Cristo venga, ¿qué vas a llevar? ¿Conocimiento de la palabra? Hermano, usted necesita esto. Yo decía hace poco, búsqueme. Mira, pastor, enséñeme, pastor. Enséñeme. Mira, veámonos en la iglesia, y yo quiero meterme más con la palabra. Una pregunta, ¿cuántos aquí han repasado el discipulado? No me levante la mano. ¿Cuántos aquí han repasado el discipulado? Los que han estado en ICL, ¿cuántos han repasado? No me levante la mano. ¿Cuántos han repasado el material desde el primer año? ¿Cuántos aquí escuchan las prédicas que el hermano René graba? ¿Ah? ¿O será que usted todo el día solo pone alabanza, edificando la carne, no el espíritu? Porque la alabanza es para el alma, para la carne, la palabra es para el espíritu. Yo a la edad de 17 años, pero yo le comento, a la edad de 17 años yo me entré una hambre por la palabra. Y créanme, quisiera retroceder el tiempo para haber conocido más de la palabra. Quisiera que puertas se me abrieran, hermanos, para aprender más. Pero hay poca hambre por la palabra. ¿Quiénes van a ser los que nos van a pastorear en el futuro?
¿Serán pastores ahí medios diluidos, sin palabra de Dios? ¿Mensajes así superficiales? Yo quiero llevarles a ese punto, hermano. Te damos gracias a Dios por esta introducción a la persona de Cristo. Dios, en esta hora te damos gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Pon en nosotros, Señor, un espíritu de palabra de Dios, Señor. Que podamos ser, Señor, gente que digamos, pastor, enséñeme. Pastor, quiero aprender eso, quiero aprender más de Dios. Que me diga, pastor, estoy estudiando, estoy trabajando, pero quiero que me enseñe, usted me dedique tiempo. Quiero que me dedique tiempo, pastor, a enseñar. Quiero aprender más de la palabra de Dios. Quiero ser más bíblico, pastor. Siento que no he crecido mucho en conocimiento. Solo tengo lo básico. Soy salvo y para el cielo, pero no tengo otras cosas que me hagan crecer. Ahí donde está, hermano, no se quede con lo básico. Se lo digo, no se quede con lo básico. Vaya más allá de lo básico. Vaya más allá de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a cantar esta alabanza. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos.